La casa estaba en silencio. Era tarde. La luz tenue de la cocina iluminaba apenas los muebles y el suelo frío. Me levanté con la excusa de buscar un vaso de agua, aunque sabía que había algo más que me mantenía despierta. El sonido lejano de la televisión apagada, la respiración pausada desde el dormitorio, todo parecía normal. Pero algo en el aire se sentía diferente. No esperaba encontrar a nadie. La cocina a medianoche siempre había sido mi refugio. Un espacio donde podía pensar, sola, sin interrupciones. Pero cuando encendí la luz, ahí estaba él. ¿No puedes dormir?, preguntó su voz grave. Me sobresalté. No esperaba verlo. Menos a esa hora. Menos así. No sabía que estabas despierto, respondí, llevando una mano al pecho, intentando controlar el ritmo acelerado de mi corazón. Él estaba allí, de pie junto al mesón, sosteniendo una taza de café. Llevaba una camiseta gris que se ajustaba a su torso y unos pantalones deportivos oscuros. Parecía relajado, pero había algo en su mirada, algo que me recorrió de pies a cabeza, que me hizo sentir expuesta. No pude dormir. Pensé que un café ayudaría, dijo, tomando un sorbo sin apartar la vista de mí. Intenté sonreír, forzando la naturalidad. ¿A estas horas? No sé si eso te ayudará mucho. Su sonrisa apareció, lenta, casi peligrosa. Me gusta el sabor más que el efecto. No supe qué responder. El aire se volvió denso. Mi suegro siempre había sido educado, atento, pero esa noche había algo diferente. Su voz, su forma de mirarme. Me giré para abrir el refrigerador, buscando cualquier excusa para apartar la mirada. Sentía su presencia detrás de mí, demasiado cerca. El frío del interior del refrigerador contrastaba con el calor que comenzaba a subir por mi cuello. ¿Necesitas algo?, preguntó, ahora más cerca. Solo agua, murmuré. Cuando me giré, estaba más cerca de lo que esperaba. Tan cerca que tuve que alzar la mirada para encontrar sus ojos. El espacio entre nosotros se redujo a unos centímetros. Pude sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma sutil a café mezclado con algo más, algo propio de él. No me moví. Tampoco lo hizo él. La noche se volvió más silenciosa. Más peligrosa. El aire de la cocina parecía haberse vuelto más denso, casi imposible de respirar. La distancia entre nosotros era mínima. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma a café que se mezclaba con su esencia, masculina y firme. Mi respiración se volvió más superficial. Su mirada no se apartaba de la mía. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo prohibido, algo peligroso. ¿Estás bien?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. Asentí, aunque no estaba segura de la respuesta. Mi cuerpo reaccionaba de formas que no entendía. ¿Por qué la cercanía de mi suegro me provocaba esto? Intenté retroceder, pero el borde del mesón me detuvo. Él lo notó. No pareces muy segura. Su tono tenía un matiz diferente. No era el tono educado y cortés de siempre. Era más bajo, más íntimo. Como si compartiéramos un secreto. Solo estaba buscando agua, balbuceé, sintiéndome más vulnerable de lo que me habría gustado. Él sonrió. Una sonrisa lenta, casi depredadora. ¿Seguro que es solo eso? Mi respiración se detuvo. Quise responder, decirle que sí, que no había nada más, pero algo en su expresión, en la manera en que me observaba, me mantuvo en silencio. Porque, en el fondo, ambos sabíamos que había algo más. ¿Te molesta si me quedo?, preguntó, rompiendo el silencio, aunque su voz seguía siendo baja. ¿Aquí? Aquí. Contigo. Su respuesta me tomó por sorpresa. Asentí casi sin pensar. Tomó asiento en una de las sillas de la cocina, su cuerpo relajado pero su mirada aún fija en mí. Había algo en su postura, en su seguridad, que me hacía sentir expuesta. ¿Sabes?, y comenzó, girando la taza de café entre sus manos. Nunca pensé que terminaríamos compartiendo una noche así. ¿Así como?, pregunté, intentando sonar indiferente. Tú y yo. A solas. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de significado.
Su mirada bajó lentamente hasta mis labios. Pude sentir un cosquilleo recorrerme. Fue una coincidencia, murmuré. ¿De verdad crees eso? No supe qué responder. El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero parecía que el mundo se había detenido en esa cocina. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía. Las miradas se prolongaban. Los silencios hablaban más que cualquier conversación. Me acerqué al fregadero, abriendo el grifo para llenar el vaso de agua que aún sostenía. El sonido del agua llenando el vaso rompió el silencio momentáneamente. Pero cuando cerré el grifo y me giré, lo encontré de pie, de nuevo cerca. Demasiado cerca. Es tarde, susurró. Asentí. Y sí, debería volver a dormir. Pero ninguno de los dos se movió. Su mano se levantó, lenta, y durante un segundo pensé que iba a tocarme. Pero no lo hizo. Se detuvo a medio camino, como si me diera la oportunidad de alejarme. No lo hice. Buenas noches, dijo finalmente, aunque su voz sonó a todo menos a despedida. Buenas noches, murmuré. Se apartó lentamente, pero su mirada quedó fija en la mía hasta que desapareció por el pasillo. Me quedé allí, con el vaso de agua temblando levemente en mis manos. No entendía por qué la cocina, ese espacio tan cotidiano, se había transformado en un escenario de miradas y silencios que decían demasiado. Y lo peor era que quería que volviera. La noche siguiente, el silencio volvió a apoderarse de la casa. Pero esta vez, no podía fingir que todo estaba bien. La cocina parecía llamarme de nuevo, como si el espacio guardara un eco de lo que había pasado antes. De las miradas que se habían prolongado más de lo necesario. Del aire que se había vuelto denso con todo lo que no se dijo. Bajé las escaleras, convencida de que estaba sola. Me repetí que solo quería un vaso de agua, que lo de anoche había sido un simple malentendido. Pero cuando encendí la luz de la cocina, ahí estaba él. Otra vez. De pie junto al mesón, apoyado con la misma postura relajada. Esta vez no llevaba una camiseta. Llevaba una camisa negra, desabotonada en el cuello, y los primeros botones abiertos dejaban ver su pecho ligeramente marcado. Parecía recién salido de una cena elegante, aunque desordenado de una forma que le sentaba peligrosamente bien. Te esperaba, dijo, como si su presencia allí no fuera casualidad. Me detuve en seco. ¿Ya esperándome? Pregunté, intentando sonar indiferente. Él sonrió, pero no respondió de inmediato. Se acercó al refrigerador, sacó una botella de vino y 2 copas. Y pensé que, tal vez, te apetecería algo más que agua esta noche. La manera en que lo dijo. Con calma, como si esto fuera lo más natural del mundo. Como si cada uno de sus gestos estuviera perfectamente calculado. ¿Y si digo que no? Desafié, cruzando los brazos. Y entonces beberé solo, respondió, sirviendo el vino con la misma tranquilidad. Levantó una copa y la sostuvo frente a mí. Pero dudo que lo hagas. Me quedé mirándolo. Sabía que debería decir que no, regresar a mi habitación, cerrar la puerta y fingir que nada de esto estaba ocurriendo. Pero mis pies no se movieron. Me acerqué. Tomé la copa. Solo una, dije, más para mí que para él. Su sonrisa se ensanchó. Claro. Solo una. El primer sorbo fue lento. El vino era suave, pero el sabor se mezclaba con la electricidad en el aire. Lucas se apoyó en el mesón, observándome. Cada mirada suya era un roce invisible. Y no has preguntado por qué estoy aquí, dijo, rompiendo el silencio. No necesito hacerlo. Esta es tu casa. ¿O lo es? Preguntó, ladeando la cabeza. Hoy no lo parece. Sus palabras flotaron en el aire. Sabía lo que quería decir. Esta no era su cocina, no su espacio habitual. Estaba aquí por una razón. ¿Y por qué estás aquí entonces? Pregunté, obligándome a sostener su mirada. Lucas se acercó. Cada paso suyo parecía calculado, casi felino. Cuando quedó frente a mí, levantó la copa y rozó su borde con el mío. Porque quería ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar. El sonido del cristal al chocar fue tan leve que apenas se escuchó. Pero el verdadero impacto estaba en sus palabras. Mi pulso se aceleró.
No entiendo a qué te refieres. Claro que lo entiendes, susurró, inclinándose apenas hacia mí. Lo entendiste anoche. Lo entendiste cuando bajaste hoy. Me quedé inmóvil. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido mezclándose con el mío. La copa tembló levemente en mis manos. ¿Estás seguro de lo que estás insinuando?, pregunté, con un tono que pretendía ser firme. Tan seguro como tú de que no te vas a ir. Sus palabras fueron un desafío. Y ambos sabíamos que estaba ganando. Un silencio tenso se instaló entre nosotros. No había más excusas, no había más barreras. El aire estaba cargado de todo lo que no habíamos dicho, de todo lo que estaba a punto de suceder. Lucas extendió una mano, suave, firme. Ven. No debería haberlo hecho. Pero mis dedos buscaron los suyos. Un toque breve, pero suficiente. Y en ese momento, lo supe. Habíamos cruzado un límite. Y no había vuelta atrás. El roce de su mano contra la mía fue leve, casi inocente, pero el efecto fue devastador. No había caricias prolongadas ni palabras innecesarias. Solo el contacto suficiente para encender algo que ya llevaba demasiado tiempo ardiendo en silencio. Lucas no soltó mi mano. Tiró de mí con suavidad, acortando la distancia que quedaba entre nosotros hasta que pude sentir su respiración contra mi piel. El aire en la cocina se volvió insoportablemente denso. El zumbido del refrigerador y el leve sonido de la noche colándose por la ventana abierta fueron los únicos testigos de lo que estaba a punto de suceder. ¿Vas a alejarte?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí. Mi cuerpo se negó a moverse, como si la gravedad se hubiera alterado y su proximidad fuera el único ancla. Supe en ese momento que todo lo que había contenido hasta ahora estaba a punto de romperse. No parece que quieras, añadió, su mirada fija en la mía. Su mano subió lentamente por mi brazo, provocando un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Cada roce, cada centímetro recorrido, se sentía como un trazo de fuego. Se detuvo en mi cuello, sus dedos apoyándose con suavidad, marcando un límite invisible. Dímelo, susurró, acercándose aún más. Dime si debo detenerme. Su aliento rozó mis labios. Podía sentir el calor de su cuerpo, la seguridad de su postura, la forma en que todo su ser parecía estar reclamando algo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Yo debería haber dicho que sí. Que se detuviera. Pero el silencio fue mi única respuesta. Y eso fue suficiente. El primer beso fue lento. No hubo prisa, solo exploración. Sus labios se movieron sobre los míos con una suavidad que contrastaba con la tensión que nos había traído hasta aquí. El contacto era delicado, casi como si ambos esperáramos que algo o alguien nos interrumpiera. Pero nadie lo hizo. Cuando sus labios volvieron a encontrar los míos, esta vez hubo urgencia. Como si el control se hubiera desvanecido y solo quedara el deseo contenido. Mis manos se aferraron a su camisa, tirando de él, acercándolo más. Sentí su respiración acelerada, su pecho subiendo y bajando contra el mío. Y no pensé que pasaría así, murmuró, apenas separándose lo suficiente para que nuestras frentes se tocaran. Yo tampoco, susurré, sin aliento. Su sonrisa fue apenas una sombra en su rostro antes de que su boca encontrara la mía otra vez, más profunda, más intensa. El borde del mesón de la cocina se convirtió en un aliado inesperado. Me alzó con facilidad, sentándome sobre la superficie fría que contrastaba con el calor abrasador de nuestros cuerpos. Su boca descendió hasta mi cuello, dejando un camino de besos y mordidas suaves que me hicieron arquear la espalda. Dios, susurró. No sabes cuánto tiempo he pensado en esto. Sus palabras me atravesaron. Había deseo, sí, pero también algo más profundo, algo que hacía que cada caricia se sintiera inevitable. Mis piernas lo rodearon instintivamente, acercándolo aún más. Sus manos eran seguras, firmes, recorriendo cada rincón de mi piel como si estuviera memorizando cada detalle. Cada toque, cada roce, desdibujaba más la línea que separaba lo prohibido de lo inevitable. El sonido de nuestra respiración llenó la cocina. Todo lo demás desapareció. La noche, el mundo, la razón. Solo existía el momento, el calor, el roce de su cuerpo contra el mío. Cuando finalmente se detuvo, sus manos todavía firmes en mi cintura, levantó la mirada.
Sus ojos, oscuros y brillantes, se encontraron con los míos. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer?, preguntó, su voz baja pero intensa. Asentí, aunque no había palabras suficientes para explicar lo que estaba sintiendo. No hay vuelta atrás, añadió. Sabía que tenía razón. La línea se había roto. Lo habíamos cruzado todo. Y lo peor, o tal vez lo mejor, es que ninguno de los dos quería volver. El aire en la cocina seguía espeso, cargado de todo lo que acababa de ocurrir. Todavía sentada sobre el mesón frío, con sus manos firmes en mi cintura, podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Su respiración golpeaba suavemente mi rostro. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. Lucas no apartó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos, se mantenían fijos en los míos. No había prisa en sus gestos, pero la intensidad seguía ahí. Todo lo que no se había dicho, todo lo que habíamos contenido durante demasiado tiempo, flotaba en el aire. ¿Lo ves?, susurró, su voz grave resonando en el silencio. Te dije que no había vuelta atrás. Podía haber respondido. Podía haber buscado una excusa, fingir que no entendía. Pero las palabras murieron antes de que pudiera pronunciarlas. Porque él tenía razón. El límite se había roto. Lucas deslizó su mano desde mi cintura hasta mi mejilla, acariciándola con una suavidad que contrastaba con la firmeza de lo que acababa de suceder. Si quieres que me detenga, comenzó, pero su voz se desvaneció. Sabía que no iba a pedirlo. Y él también. No lo hagas, susurré. Fue todo lo que necesitó. Su boca encontró la mía de nuevo, esta vez sin la contención del principio. El beso fue profundo, hambriento. Mis manos se enredaron en su camisa, sintiendo los músculos tensos bajo la tela. Cada caricia suya era deliberada, cada toque encendía un fuego que parecía imposible de apagar. El mesón de la cocina crujió bajo mi peso cuando Lucas me atrajo aún más cerca. La frialdad de la superficie contrastaba con el calor abrasador de su cuerpo. Sus manos viajaban por mi espalda, seguras, reclamando cada rincón. Y no puedo parar, susurró contra mi cuello, dejando un rastro de besos ardientes. Y sé que tú tampoco quieres que lo haga. Su voz ronca me atravesó. Tenía razón. Habíamos cruzado el límite y ahora, más allá del deseo, solo quedaba lo inevitable. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado minutos o horas. Todo se redujo a respiraciones entrecortadas, al roce de piel contra piel, al sonido de su voz pronunciando mi nombre en un susurro. Cada movimiento, cada contacto, se sentía como una exploración prohibida que ninguno de los dos estaba dispuesto a detener. Su boca descendió con lentitud, descubriendo nuevas zonas de mi piel. Cada beso era una promesa incumplida hasta ahora. Cada caricia, una declaración silenciosa de lo que ambos deseábamos. Me aferré a él, buscando algo que me anclara en ese momento. Pero no había nada que pudiera retener la marea que nos arrastraba. Éramos dos cuerpos moviéndose al mismo ritmo, perdiéndose el uno en el otro. Lucas se detuvo un momento, respirando con dificultad. Apoyó su frente en la mía. Dime si esto es lo que quieres, susurró. Su voz tembló apenas. Un toque de vulnerabilidad que no había esperado. Abrí los ojos y lo miré. Sus pupilas dilatadas, el cabello revuelto, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Y supe que él sentía lo mismo. Y sí, dije, sin dudar. Es exactamente lo que quiero. El ritmo se reanudó, más intenso, más profundo. Cada segundo se sentía eterno, cada toque marcaba una nueva frontera cruzada. La cocina, testigo silencioso de todo lo que no debía ocurrir, se convirtió en el escenario de algo que ya no podíamos contener. Nuestras respiraciones, ahora sincronizadas, se mezclaban con el leve crujir del suelo bajo nuestros pies. Cada movimiento, cada jadeo, cada roce ardía más que el anterior. Cuando finalmente el ritmo disminuyó, Lucas se quedó en silencio, sus manos aún firmes en mi espalda. Su respiración seguía desbocada, como la mía. Me miró, y en su expresión encontré todo lo que habíamos estado negando. ¿Lo ves?, repitió, su voz casi un susurro. Esto tenía que pasar. No supe qué responder. Porque, en el fondo, sabía que era cierto.
El aire se volvió más fresco cuando Lucas se apartó ligeramente, aunque su mano seguía en mi cintura, como si se negara a soltarme por completo. La cocina había recuperado su silencio habitual, pero nada más era lo mismo. Sabía que no habíamos terminado. Esto apenas comenzaba. Habíamos ido más allá del deseo. Y ya no había forma de regresar. El silencio que quedó tras el incendio fue aún más ensordecedor. La cocina volvía a parecer lo que siempre había sido, un espacio cotidiano, inofensivo. Pero el eco de lo que acababa de suceder seguía impregnado en cada rincón. En la marca apenas visible de mis manos sobre la superficie del mesón, en la respiración entrecortada que aún tratábamos de controlar, en la calidez persistente de su mano descansando en mi cintura. Lucas no dijo nada. Solo me observaba. Sus ojos, todavía oscuros, ya no estaban cargados del mismo deseo frenético. Ahora había algo más profundo en ellos: comprensión, decisión. Sabía lo que habíamos hecho. Sabía lo que significaba. Me bajé del mesón lentamente, ajustando la ropa. Podía sentir su mirada siguiéndome en cada movimiento. El aire aún estaba denso, pero no era incómodo. No había prisa en volver a la normalidad, aunque ambos sabíamos que la normalidad ya no existía. ¿Te arrepientes?, preguntó, su voz ronca, como si le costara volver al tono habitual. Me detuve. La pregunta flotó en el aire, pesada. Podía haber mentido. Podía haber dicho que sí. Pero cuando giré para mirarlo, la respuesta se reveló sola. No. Una sonrisa, lenta y apenas perceptible, se formó en sus labios. Se acercó a mí, sin la urgencia de antes, pero con la misma determinación. Tampoco yo. Sus dedos rozaron mi rostro, suaves, casi reverentes. Cerré los ojos un momento, dejándome envolver por el toque. Había pasado la tormenta, pero la calma que quedó no era tranquila. Era peligrosa, adictiva. Nos sentamos a la mesa de la cocina, frente a frente. Entre nosotros, las copas de vino olvidadas. La botella seguía abierta, el líquido rojo capturando la luz tenue de la habitación. Lucas sirvió más vino en silencio y deslizó una copa hacia mí. Por lo que viene, dijo, alzando la suya. ¿Qué viene?, pregunté, aunque temía la respuesta. Lo que queramos. Sus palabras fueron una declaración. No había espacio para dudas. Chocamos suavemente las copas. El sonido fue leve, íntimo. Bebimos en silencio, pero no había incomodidad. Solo un entendimiento tácito. Habíamos cruzado una línea y no había remordimientos. El reloj marcó el paso del tiempo, pero ninguno de los dos se levantó. Lucas jugaba con el borde de su copa, su mirada fija en el líquido que se movía lentamente. ¿Sabes?, comenzó, sin mirarme. Pensé que sentiría culpa. Que esto sería algo que ambos intentaríamos olvidar. ¿Y no es así? Lucas levantó la vista. ¿Quieres olvidarlo?, su pregunta me golpeó con fuerza. Recordé cada segundo de lo que había pasado, las miradas, los silencios cargados, el momento exacto en que el control se perdió. ¿Cómo se olvida algo así? No. La respuesta salió antes de que pudiera pensarla. Lucas asintió, como si hubiera esperado exactamente eso. Bien. Porque no pienso olvidarlo. El ambiente volvió a cargarse. No con la misma urgencia que antes, sino con algo más peligroso, certeza. Sabíamos que esto no había terminado. Sabíamos que esto, lo que fuera, estaba lejos de ser un error único. Lucas se levantó y se acercó a mí. Se detuvo detrás de mi silla, inclinándose lo suficiente para que su aliento rozara mi oído. La cocina no fue suficiente, susurró. Hay mucho más por descubrir. Sus palabras me hicieron temblar. El calor regresó, intenso, casi insoportable. ¿Te vas a arrepentir mañana?, y pregunté, sin atreverme a mirarlo. No hay un mañana cuando se trata de esto, susurró. Me giré para encontrar su mirada. Estaba más cerca de lo que esperaba. Su mano rozó la mía, un toque suave pero lleno de promesas. Si cruzamos esa puerta, dijo, no habrá marcha atrás. Lo miré, respirando con dificultad. Pero la respuesta estaba clara. Siempre lo estuvo. Entonces, crucemos.
Lucas sonrió. Esa sonrisa lenta, segura, que siempre anunciaba problemas. Así me gusta. Cuando dejamos la cocina atrás, supe que lo que venía sería mucho más intenso. Más peligroso. Sin excusas, sin dudas. Porque no había remordimientos. Solo el deseo de seguir avanzando. La casa estaba en completo silencio. Cada paso que dábamos resonaba con un eco que parecía marcar el ritmo de algo inevitable. La cocina quedó atrás, pero su energía aún nos envolvía. El aire seguía impregnado de lo que había sucedido, de las miradas y caricias que habían derribado cualquier barrera. Lucas caminaba delante de mí, lento, seguro. Como si supiera que lo seguiría. Y lo hacía. No había razón para detenerme. Ya no. Habíamos pasado el punto de no retorno y cada paso solo profundizaba la certeza de que lo que estaba por venir no se detendría. Nos detuvimos frente a una puerta. Él se giró, apoyando una mano en el marco. Su mirada se sostuvo en la mía, buscando cualquier indicio de duda. Pero no encontró ninguno. ¿Segura?, preguntó con voz grave, aunque sonaba más a una confirmación que a una pregunta. Nunca estuve más segura. Su sonrisa fue lenta, esa que siempre precedía al peligro. Pero esta vez, no era solo deseo lo que reflejaba. Había algo más profundo. Entendimiento. Decisión. Lucas abrió la puerta. El aire del interior era más fresco, pero el ambiente se cargó de inmediato con la misma electricidad que nos había seguido desde la cocina. El espacio era íntimo. La luz tenue iluminaba apenas los contornos de la habitación. Casi parecía un escenario preparado para lo inevitable. Pero esto no era planeado. Esto era consecuencia. El resultado de miradas prolongadas, de silencios que dijeron demasiado, de límites rotos. Lucas se acercó despacio. Cada paso suyo hacía que mi respiración se volviera más superficial. Cuando finalmente estuvo frente a mí, levantó una mano y rozó mi mejilla con el dorso de sus dedos. Un toque leve, casi reverente. Aquí ya no hay excusas, susurró. Nunca las hubo. Sus labios encontraron los míos, pero esta vez no hubo prisa. El beso fue lento, profundo. Como si ambos supiéramos que ahora teníamos todo el tiempo del mundo. Sus manos se deslizaron por mis brazos, bajando hasta mi cintura, donde se detuvieron con firmeza. ¿Sabes lo que significa esto?, preguntó contra mis labios. Sí, susurré. Que ya no hay vuelta atrás. El tiempo se desdibujó. Cada segundo parecía dilatarse, cada movimiento se volvía más intencional. Lucas me guió con suavidad, sus dedos entrelazados con los míos. Sus caricias eran lentas, profundas. No había urgencia, solo certeza. Cada toque parecía decir te he estado esperando. Cada beso marcaba una nueva frontera cruzada. La intimidad no estaba solo en los cuerpos, sino en la forma en que cada mirada sostenía lo que antes se evitaba. Sus manos exploraban con calma, como si quisiera memorizar cada parte de mí. Mi piel se encendía bajo su tacto, pero el fuego esta vez era distinto. Más profundo. Más peligroso. Lucas se detuvo un momento, apoyando su frente en la mía. No pensé que llegaría a esto. Pero llegamos. Sí. Lo hicimos. Un suspiro escapó de mis labios antes de que su boca encontrara la mía de nuevo. Las horas se deslizaron sin que nos diéramos cuenta. El tiempo se redujo a respiraciones compartidas, a movimientos sincronizados, a susurros que no necesitaban ser entendidos. Cada segundo se sintió inevitable. Cuando el ritmo disminuyó, cuando los latidos desbocados se calmaron, Lucas se quedó a mi lado. Silencio. No de incomodidad, sino de aceptación. Sabíamos lo que habíamos hecho. Sabíamos que no había regreso. La luz de la madrugada comenzó a filtrarse por la ventana. Lucas giró el rostro hacia mí, sus ojos ya no oscuros de deseo, sino llenos de algo más. Algo definitivo. ¿Te arrepientes?, preguntó, la misma pregunta que había flotado antes. Lo miré. Recordé cada momento. Cada límite cruzado. Cada respiración contenida. No. Lucas asintió lentamente. Y yo tampoco. Me levanté despacio, buscando la ropa esparcida por la habitación.
Cada movimiento se sentía pesado, no por cansancio, sino por el peso de la decisión que habíamos tomado. Lucas se acercó, deteniéndose frente a mí. Y esto no fue un error, dijo, su tono firme. Lo sé. Y sabes que no hay vuelta atrás. Lo sé. Nos miramos por un largo momento. Sin remordimientos. Sin excusas. El punto de no retorno estaba detrás de nosotros. Y ambos estábamos dispuestos a seguir caminando.